con tantas noticias ofrezco disculpa por su generosa paciencia. A Yasmín Ugalde agradezco la paciencia y también a la invitada especial que tenemos para el día de hoy, diputada federal de Morena. Primero saludo a la querida Yasmín Ugalde, precisamente miembro integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vicente, pues buenas noches a ti, a tu auditorio, y agradecer por supuesto la presencia también de la diputada Laura. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado también la invitación para estar aquí, y no te preocupes, a nosotros nos encanta estar aquí, si bien a veces esperamos un poco para entrar de lleno a cuarto grado, nos encanta escuchar siempre las mesas que nos anteceden. Gracias, eres muy generosa, Yasmín Ugalde. Hay que hablar de las narrativas después del voto sobre la reforma eléctrica y la ley minera, y para hablar de eso, saludemos pues a nuestra invitada especial, la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, quien forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera, y es parte de la Junta Directiva de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público. Le agradezco mucho, diputada, y también para usted una disculpa por el tiempo que ha esperado en el sistema. De estar aquí, un saludo, buenas noches a todo tu auditorio, a ti, Vicente, Yasmín, un saludo, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Laura, ¿cómo ve lo que ha ocurrido después del voto sobre la reforma eléctrica el domingo en la Cámara de Diputados y el debate y votación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la ley minera? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo primero quisiera comenzar, si me permites, con poner en contexto lo que estamos viviendo. La cuarta transformación, como le hemos llamado nosotros, representa una transformación profunda de la vida pública de México, mediante la vía democrática a la que logramos acceder con el apoyo de las y los mexicanos. Este proceso de transformación, por supuesto, y lo sabíamos desde siempre, iba a tener las resistencias correspondientes de aquellas y aquellos quienes históricamente se han beneficiado de la situación en la que gobiernos anteriores sobre las últimas décadas nos habían puesto, una situación de vulnerabilidad frente a otros países, de saqueo, de explotación y de pérdida del Estado de Derecho. Por supuesto que esta transformación implica cambios muy precisos, algunos de ellos muy generales y algunos tan significativos como es la recuperación de la soberanía nacional, que se traducía, entre otras iniciativas y propuestas que se han discutido, en una reforma eléctrica que buscaba revertir los efectos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y otras prácticas que se venían haciendo al margen de la ley. Esta reacción de parte de la oposición, de la derecha, de todas aquellas y aquellos beneficiados por cómo estaba la situación antes de la llegada de este gobierno, por supuesto que iban a reaccionar. Y les vimos defender lo indefendible. Se hizo evidente que había en discusión dos grandes visiones de lo que es México, lo que es el país, y se ha venido viendo en otros escenarios, pero creo que este ha sido el más evidente, porque además la gente estuvo al tanto, y estuvo al tanto porque sabía que se estaba discutiendo la soberanía del país, se estaba discutiendo una visión en donde la energía eléctrica es un derecho humano, es un servicio, enfrente de una visión donde la energía eléctrica es un negocio. Esta gran discusión que llevó no días, porque no nada más fueron los días de debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino desde mucho antes en foros, en Parlamento abierto, por todo el país los foros se realizaron. Por supuesto que iba a llegar a un punto de culminación en donde las y los mexicanos estaban atentos. Frente a esa evidente desvergüenza de defender los intereses extranjeros por encima del interés nacional de las y los mexicanos,
por supuesto que la reacción iba a ser natural también de las y los mexicanos, porque por un lado les tenemos a ellas y a ellos defendiendo los privilegios, defendiendo a unos cuantos, defendiendo su modelo de país que no nos ha llevado más que a situación de pobreza y saqueo. Y por otro lado tenemos a las y los ciudadanos apoyando este proyecto de transformación que en términos concretos se traduce, entre otras cosas, decía, en una reforma eléctrica. La reacción de las y los mexicanos, por supuesto, ha sido evidente. Nos han estado acusando cuando nosotros como representantes populares, lo que hemos hecho es hacer en una ventana más pública por el espacio que tenemos, por los espacios que se nos abren y por la visibilidad pública que tenemos, transmitir ese sentir de las personas, ese sentir de haber sido traicionados y de que hayan traicionado a la patria. Esta reacción, esta cadena de declaraciones, de acusaciones, creo yo sinceramente que es sana porque representa o es un signo de que hay mucho más avance en este país respecto de la politización de la gente, porque representa que la gente está enterada, sabe, reconoce, está al tanto, pero además tiene un criterio propio que le permite señalar de manera muy precisa y muy concreta lo que está viendo, y lo que está viendo pues es una flagrante defensa de los intereses privados sobre los nacionales. Y pues estos días lo que hemos estado recibiendo pues es el contraataque, ¿no? El acusarnos a nosotras, a nosotros, de manera particular, cuando en realidad es la voz de la gente, la voz de las y los mexicanos, quienes nosotros tratamos de llevar a los medios de comunicación, a los espacios que tenemos, acusarnos de todo, ¿no? De violentadores, de generadores de violencia. Lamentable que estemos viviendo tantos hechos de violencia. Este tema que hace rato se mencionaba en Nuevo León no es cosa menor, pero no nada más son ese escenario, o sea, son muchos factores que de manera simultánea estamos viviendo y que por supuesto van a provocar una reacción, declaraciones y afortunadamente posicionamientos de las y los mexicanos muy claros. El contraataque que viene de la derecha, afortunadamente creo que queda anulado cuando son las y los mexicanos quienes han estado denunciando esa traición a la patria, catalogada en el artículo 123 del Código Penal Federal, de manera muy precisa, que quienes defienden por encima del interés nacional los intereses extranjeros son considerados así. Y bueno, ahora lo que ellas y ellos dicen, parece que se les olvida todo lo violentadores que han sido, porque quisiera nada más agregar para terminar que esta violencia que ellos han manifestado sobre todo su posicionamiento tan claramente en contra del interés nacional ha tenido como consecuencia esta reacción y este reclamo de las y los mexicanos, que no nos vengan ahora con que ahora son los violentados y las víctimas, cuando son sus acciones y sus discursos de odio los que han generado esta situación en la que hoy nos encontramos. Lamentable, pero creo que más lamentable que todo es esa reacción tan férrea, tan desesperada por conservar esos privilegios y retornar al poder. Así es, y Yasmín, agregando a lo que dice la diputada, en serio, yo preguntaba en qué momento llamarle a alguien traidor a la patria por un voto y por lo que ya hemos explicado aquí en muchas ocasiones se convirtió en un ataque y de odio. No, la verdad es una tontería esto de paren el odio o algo por el estilo, como se llama la contracampaña de la oposición, cuando creo que el odio está evidenciado desde allá a Palacio Nacional, es más, contra el hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no he visto a los legisladores estos que se dicen víctimas de odio levantar la voz, alzar la voz y decir esto está mal a todas luces. Solo un ejemplo, querida Yasmín. Sí, es que mira, hay grandes temas, es decir, esta narrativa post
reforma eléctrica y ley minera, nos ponen varios escenarios, ¿no? O sea, es decir, creo que están tratando de jalar, sobre todo esta narrativa de la oposición, de la derecha, está tratando de jalar hacia varios espacios. Uno de ellos, pues, es este discurso que les quedó corto al respecto de que, pues, que no se logró nada después de la ley minera, dado que el litio ya era nuestro, ¿no? O sea, este discurso que trató de minimizar. Otro discurso, otra narrativa de la derecha, que es esta donde, pues el gran fracaso de Morena, ¿no? Que viene de un fracaso de la revocación de mandato y no le alcanzan los votos para la reforma, para pasar esta reforma constitucional, ¿no? O sea, es decir, como haciendo ver una gran derrota, a sabiendas que sabemos que la política es estrategia, es negociación, es esto que nos ha acostumbrado a quienes estamos en Morena. Llevamos muchísimos años. La estrategia no es solamente esto, que es algo que también a ellos se les olvida. Esto es un gran proyecto, no es una cosa aislada, una reforma aislada, tiene que ver con procesos mucho más profundos. Lo decía, de hecho, aquí la diputada. Y en esas narrativas, ¿no? Está también esta otra, ¿no? O sea, es decir, cómo voltean el discurso donde hay un reclamo de la ciudadanía, un reclamo legítimo, aparte un reclamo que está instaurado en la Constitución, no nos quedamos una, es decir, no tiene nada de violento señalar algo que está en la Constitución, que es la traición a la patria. Y claro, pues cómo, pues para ellos son intocables, han sido intocables durante años, empezaron a ser tocados a partir de que la ciudadanía se organizó, se movilizó y es de un gran proyecto como es este, el proyecto transformador, empezó a acorralarlos. Antes de eso no habían sido tocados. En este momento cada vez son mucho más acorralados, mucho más señalados. Que señalar que son unos traidores a la patria nos lleva a dos cosas en concreto. Una, que ya lo mencionaba creo que Alina en la anterior mesa, y es que la ciudadanía está pendiente de lo que está ocurriendo y está citando la Constitución. Eso pues en términos de formación política, de formación de ciudadanía, es un gran avance. Que la ciudadanía de pie esté mencionando el articulado que demanda a sus diputados, por un lado. Y lo otro es, bueno, esto de hablar de traidores a la patria, pues nos lleva precisamente a seguir recordando en la historia que han sido ellos, ellas, los opositores a este gran proyecto, los conservadores, estos que quieren conservar, que con su voto quisieron conservar esa ley de energéticos, pues, de Enrique Peña Nieto, lo han demostrado durante años, no nada más con este discurso del peligro para México, de que nos van a quemar a los que votemos por Morena, que si AMLO es Hitler y los de Morena somos los nazis, y como todo este discurso que por supuesto es violentador, polarizante, sino también han violentado las instituciones al poner mafiosos al frente de ellos, ¿no? De estas instituciones. Y creo, diputada, salvo que usted diga otra cosa, no tienen miedo a que se aplique la Constitución y terminen en la cárcel. Creo que a lo que le tienen pavor es a que quede de una vez por todas definido quién es quién en la política y que pierdan las gubernaturas este año, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y que el próximo año el PRI se quede literalmente en la calle de la amargura. Creo que ese es el gran problema, el gran dolor de esta oposición y su contracampaña para hacer un control de daños, diputada. Sí, mira, efectivamente, y de hecho, tú mencionabas al principio las comisiones en las que participo, y precisamente es por esta razón. Lo que más le duele a la oposición es perder su estado de privilegios. Cuando tratamos temas que tienen que ver con estos contratos jugosos, con estos beneficios, con los moches, por supuesto que van a reaccionar de manera desesperada y van a reaccionar de manera irracional, pero también quiero decirlo y reconocerlo con un histrionismo, bueno, de premio, literal. O sea, tienen una capacidad de mentir que
que si no fuera porque las personas hoy están informadas, porque fueron millones de personas que estuvieron siguiendo este tema, por supuesto que quien no los conozca que se las crea, pero afortunadamente se les conoce. Y en este afán de conservar esos derechos, de retornar el poder, conservar sus privilegios y retornar al poder, por supuesto que cualquier cosa que tenga que ver con pérdida de votos va a ser lo peor para ellos. Eso es lo que realmente les duele, y lo dijeron muchas veces en su discurso. Señalaban de manera muy puntual el tema electoral como ligado de manera necesaria al tema de la reforma que estábamos discutiendo. Esta desesperación, insisto, tiene que ver con ese interés principal, y precisamente por eso son los temas en los que nosotros nos hemos metido, porque sabemos que cuando trastocamos un interés económico es cuando va a despertar todo ese odio que tienen y toda esa desesperación. Pero también quisiera nada más agregar algo. No nada más han ellos querido distorsionar el discurso para señalarnos como quienes somos violentadores. Quiero decir que sí es violencia. Violencia es mentir de manera tan cínica y tan descarada. Violencia es insultar. Hubo diputadas que incluso llegaron al extremo de llamar a otras compañeras gordas, o sea, un acto totalmente discriminatorio. Ahí hablo de la diputada Teresa Castel de Acción Nacional, que se dirigió a una diputada de Morena y le dijo gorda, con señales, con ofensas. Odio, violencia es salir a burlarse de las y los miles de personas que estaban afuera de la Cámara y estaban haciendo un llamado y decían de manera puntual: ven Mariana Gómez del Campo, ven Margarita Zavala, ven a Alejandro Moreno, ven a convencerte de que votes a favor de esta reforma. Y sale una diputada del PRI a burlarse de esas personas y a decirles que la ley no va a pasar, que la reforma no va a pasar. Eso es violencia, eso es un acto extremo de violencia, de cinismo y de descaro de una diputada que además, por cierto, es plurinominal, que ahí tenemos que revisar y solo estamos en el tema. Esa es la violencia a la que están reaccionando las personas, y por supuesto que todo lo que tenga que ver con sus intereses van a reaccionar de esa manera y tan desproporcionada y por supuesto tan irracional y con tanto odio. Se refiere usted a Paloma Sánchez, que la hemos exhibido una y otra vez aquí, diputada plurinominal del PRI. Yo creo que le jalaron las orejas, con mucho respeto lo voy a decir, porque dijo que no le importaban los votos, que al final era plurinominal y que sí estaba muy a gusto. Pues le han de haber dicho: vale más que te disculpes, porque sí nos importan los votos en año electoral, sobre todo en este 2022 y el próximo 2023. Yo pregunto si esta reacción tan intensa de la oposición tiene que ver con el verdadero miedo que tendrían de perder sus registros, Yasmín, porque el PRI y el PAN no es, bueno, el PRD ya está casi al borde del basurero de la historia y se está agarrando de lo que puede, de la corbata del PRI y del PAN, pero el PRI y el PAN no andan muy bien, que digamos, en afiliaciones. Yo estaba pensando, tratando de analizar de dónde viene esta reacción tan intensa, y creo que es del miedo, Yasmín. Claro, por supuesto, un poco del miedo, pero también habría que pensar, aquí lo hemos insistido en varias ocasiones, estamos en un proceso. Cuando hablamos de un proceso histórico, pues la realidad es que cualquier proceso ha sido histórico, pues, ¿no? Pero ¿en qué sentido hablamos cuando enfatizamos desde este proceso de transformación histórico, donde hay que ser bien honestos, honestas, y la oposición termina sin encajar? El presidente le sigue dando la agenda hasta la propia oposición. No encajan, no saben cómo ser oposición. Estos destellos de burlas y de quienes son realmente, porque así son, es esto que también se ha insistido desde la presidencia de la República, el fuera máscaras, ¿no? O sea, dejémonos de simulación, mostrémonos cómo son.
como somos, digo, en este caso como son ellos, ¿no? Pero también nosotros, desde los impulsores de este gran proyecto transformador, nos mostramos como somos. Creo que estos destellos tienden más a eso, ¿no? A esta desesperación de son así, pero que no se encuentran en este proyecto, no saben cómo ser oposición en este gran proyecto. Recordemos que, insistiré, que nuestro movimiento, si bien ha sido pacífico, electoral, es estratégico. Esto que ocurrió, donde sacamos una propuesta de reforma constitucional y teníamos una propuesta, por supuesto, también, por si no pasaba, que era lo más probable. Es más, ahora sí que el plan B, que muchos piensan que es el plan A realmente, obedece a estas estrategias. Eso es lo que le ha faltado a la oposición, a los conservadores. Es donde no se encuentran, es donde por eso sacan estos destellos. Este fue uno, ¿no? Donde grita soy pluri, pero también está la otra diputada que se dice asaltada, ¿no? O sea, como estos destellos donde uno dice, ¿qué onda? O sea, no saben ser oposición, pues, ¿no? Y dicen en la oposición que en Morena y el presidente no saben ganar, ni perder, ni gobernar. Yo, la verdad, estoy muy consternado por el nivel tan bajo de la oposición, diputada. A mí nadie me lo va a contar. Yo estaba ahí, estuve todo el día el domingo, estuve todo el día el lunes, y escuchar el gritoneo de algunos, a Alito Moreno subirse a la silla a gritar, quiere llorar, ver a Salomón Chertorivsky tirarme la entrevista porque no le gustaron mis preguntas, a Gabriel Cuadri desfigurado porque le pregunté pues cuánto les pagan por votar en contra de la reforma eléctrica. Es una oposición, en efecto, como dice Yasmín, que no sabe ser oposición y que además lo hace con tintes infantiles en ocasiones. Sí, efectivamente nosotros vimos, estuvimos ahí, lamentable el nivel en que se manejaron las y los diputados de oposición. Yo venía diciendo que es una forma desesperada de defender, de aferrarse con uñas y dientes y sobre todo envalentonados, ¿no? Con este tema de los números, porque evidentemente en la condición que nosotros necesitábamos cumplir para poder aprobar la reforma eléctrica eran 2/3 de la Cámara de Diputados y Diputados. Vivimos en una democracia en la que eso se requiere y no teníamos los votos suficientes, no teníamos las y los patriotas suficientes ahí en la representación de la Cámara y los vimos hacer gala de sus peores expresiones, discursos, de sus bajezas en tribuna, desde el curul. Yo le invité de manera directa en una intervención que tuve, sobre todo a Zavala y a al llamado Alito a salir con la gente, a acercarse, no nada más desde lejos gritarles, acercarse con la gente. Por supuesto que no lo iban a hacer y esta reacción tan, decía yo, tan histriónica y tan intensa de ellas y ellos, pues lo único que proyecta es un nivel de bajeza extremo. Yo estoy muy lastimada porque las y los ciudadanos no se merecen eso. Por supuesto que había que responder, pero nosotros respondimos con argumentos, por supuesto, pero también con firmeza y defendiendo los intereses de las y los ciudadanos y en ello, pues obviamente la emoción, la reacción, discúlpame, pero es algo que tú estuviste ahí, sabes lo que se siente, estarlos escuchando ahí a unos metros de ti, decir con tanta desvergüenza, tantas mentiras, acusar de cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Es difícil no reaccionar ante ello porque la verdad es que nosotros como nos debemos a la decisión, a las demandas de la sociedad, pues tenemos que ahí encarnarlo y por supuesto que reaccionamos. Sin embargo,
Nuestro discurso siempre estuvo lleno de argumentos, siempre dentro de lo que el discurso tuvo su desarrollo con el respeto que las y los ciudadanos merecen, no como ellos que a través de nosotros insultan a la gente, llaman ignorantes, llaman incapaces, llaman, bueno, de todo. Nosotras estuvimos ahí, nosotras y nosotros estuvimos ahí, pues defendiendo lo que tocaba y resistiendo. Ahora sí que es difícil, pero más difícil yo creo es pues todas las consecuencias de estas personas tan perversas. Afortunadamente, tuvimos la posibilidad, no la posibilidad, sino que como parte de esta estrategia que decía Yasmín, de avanzar con la reforma a la ley minera en la que la nacionalización de litio se hace una realidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores ya, plasmado como un elemento que va a ser de aprovechamiento exclusivamente del Estado y que era necesario reformar la ley minera porque según la Constitución pudiera ser considerado como monopolio la utilización absoluta del Estado sobre aquellos elementos que no están descritos explícitamente en la Constitución, pero que sí reconoce que las leyes generales pueden definir cuáles son esos elementos estratégicos y en la reforma a la ley minera se especifica, se nacionaliza el litio y con ello pues, seguimos avanzando. Son batallas, son momentos que vamos a seguir dando y yo nada más cierro con esto, lo que siempre hemos dicho, estamos acostumbradas y acostumbrados a nadar contracorriente, estamos con la claridad de que este proceso de transformación iba a generar muchas resistencias, ataques, violencia de parte de ellos hacia este proceso de transformación y estamos preparadas porque así crecimos, así nos formamos con una actitud y con una templanza que exige el momento histórico que estamos viviendo y vamos a avanzar. Laura Imelda Pérez Segura, diputada, debo de diferir respetuosamente con usted. No todos los discursos de Morena o de la coalición Juntos Hacemos Historia estuvieron al nivel que ameritaba la jornada histórica. Creo que también hay un gran espacio para la autocrítica y el crecimiento legislativo, discursivo de muchos de sus compañeros y compañeras. Con mucho respeto lo digo, si soy crítico de la oposición por los panchos que armaron, pues creo que respetuosamente lo tengo que decir también de algunos de los discursos que vimos y escuchamos. Y para cerrar, mi querida Yasmín, diputada, pues yo también pensaba, ¿no? A la hora de que hablábamos de traidores a la patria, decía, pues a mí se me hace que también deberían de señalar a uno que otro de los medios de comunicación, esos medios de comunicación tradicionales que estuvieron, que brillaron por su ausencia antes, durante, incluso después de las jornadas. Yo a los medios tradicionales los vi por ratitos en el día, pero la verdad es que la cobertura se realizó desde las redes sociales, Yasmín, y creo que muchos de esos personajes que despotricaron, que escupieron contra la reforma eléctrica, pues no estuvieron ahí en la cobertura, no estuvieron ahí en la Cámara de Diputados. Eso también hay que hacerlo notar. Por supuesto. Eso es una de las maravillas de este proceso. El proceso que vivimos, el proceso transformador, es redefinir, volverle a dar sentido a cada una de las frases y cada una de las palabras. Hablar de traidores a la patria también, por supuesto, pongámosle también ese perfil, pongámosle ahora sí que el saco a quien le va. Y por supuesto, recordemos, fíjense, que ha sido de las transmisiones de la Cámara de Diputados que ha sido mayormente vista, que pues, o sea, había
miles de personas siguiendo la transmisión de la votación. A mí me parece que eso es una grande ganancia y que, por supuesto, hay que resaltar, quienes no están volteando a ver acá, son otros que tampoco encajan, ¿no? Son esta oposición que está en los medios y que tampoco se encuentra, no sabe cómo tiene que ser, ¿no? Les podríamos dar, yo lo he insistido aquí, también dar un manual de cómo ser una oposición digna, ¿no? Se podría plantear desde ahí. Así es, diputada, para cerrar. Sí, muchas gracias. Bueno, retomando el comentario que hacías acerca del nivel del debate, efectivamente lo dije, la emoción, el enojo, el escuchar tantas mentiras nos motivó a muchas y a muchos a reaccionar de una manera que, insisto, las y los ciudadanos no se merecen. El debate debe ser de mucha más altura y uno de los temas que yo he señalado en diferentes espacios y que he observado de ambos lados, y lo dije en los medios de comunicación, en especial el día que se aprobó la ley minera, lo dije de manera muy puntual. No podemos caer en una utilización pragmática y descuidada de temas tan sensibles como es la violencia política de género. De ambas partes, de ambos lados, hubo una utilización, bueno, espléndida de ese término, de llamar violentador de género a diputados de todos los partidos de ambos lados. Eso no puede seguir sucediendo. Eso tenemos que tener mucha más templanza para poder enfrentar estos debates que, si bien sabemos que las mentiras son lo que sustentan principalmente el discurso de la oposición y que nosotros tenemos los argumentos, pues que nos aferremos a esos argumentos. Al final del día, las y los ciudadanos eso se merecen, ese debate. Recordar que la ciudadanía es, al final de cuentas, quienes dictan cómo debemos de actuar, nos prestan una representación. La soberanía sigue siendo de las y los mexicanos, no es nuestra. Nosotros no somos independientes y ajenos a la voluntad, y lo que hicimos fue defender, en algunas ocasiones sí con ya la emoción nos rebasó a muchas y a muchos, nos hizo reaccionar también de manera violenta. Yo puedo reconocer una parte mía, cuando la diputada Teresa Castel se burló de mi compañera y le hacía señas, yo sí llegué a molestarme mucho y utilicé una palabra antisonante en cortito, y lo digo aquí porque lo reconozco, lo hice, pero creo que es algo en lo que debemos de trabajar. Tenemos los argumentos para defender sin denigrar el debate que las y los mexicanos se merecen. ¿Se lamentó de perdida bien? Le dije, vente cabrona, pues así le dije. La verdad es que estaba muy, muy molesta porque eso, o sea, ese nivel de discriminación es, y si hubiera visto a la diputada cuando salió a burlarse, yo no te digo que habría podido hacer, pero creo que siempre debemos de recordar que los argumentos que nosotros tenemos y el hablar con la verdad es lo que nos da la calidad para poder representar dignamente a las y los mexicanos. Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena, miembro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera y parte de la Junta Directiva de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público. Le agradezco mucho que haya tomado el tiempo para estar con nosotros en Sin Censura, y si me permite invitarla, me gustaría que cerrara también compartiendo sus redes sociales para que la gente la siga. Muchas gracias, Vicente. Sí, por supuesto, me encuentran en Facebook con mi nombre completo, Laura Imelda Pérez Segura, y también en Twitter, Instagram y TikTok como Laura Imil Pérez S, @Laura Imil Pérez S, y pues ahí están los vínculos para que podamos seguir comunicándonos con todas y todos quienes estén interesados, y por supuesto poder seguir interactuando, porque esa es una de nuestras principales tareas. Mantengamos este diálogo sin censura, si le parece, diputada, aquí a través del programa o cuando estemos nosotros allá en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho que hable. Gracias, un abrazo. Gracias. Yasmín Ugalde, hay que invitar también a la gente a las redes, a los espacios del instituto. Sí, antes de eso me gustaría nada más concluir con algo, Vicente, si me lo permites.
Claro. Pensar en una cosa, este tema se volcó todavía mucho mayor a partir de que se discutió y se votó en la Cámara. Y es un tema que está en pausa, pues el tema de la soberanía energética en nuestro país queda en pausa, porque pudimos hacer un avance, pero no lo profundo. Recordemos que en los últimos discursos que ha tenido nuestro presidente, una de las cosas que ha incluido, siendo muy enfático, es que la verdadera revolución de las conciencias es profundizar los cambios, que cueste trabajo, que se volvieran a regresar todo lo que se ha logrado en estos años. Por eso la importancia de que este tipo de reformas se hagan de manera constitucional. Sería mucho más difícil contrarrestar, pues, que volvieran a regresar a eso. Por eso la importancia de aprobarlo de manera constitucional. Y esto lo digo en función de lo siguiente, será un tema importante para el proyecto de Nación 2024, no solamente para Morena, sino para este país, y hay que estar muy alertas, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, invitamos a la gente que nos siga en las distintas redes del Instituto Nacional de Formación Política para hablar de este y de varios temas. Ustedes ya saben, en Facebook, en Twitter, Instituto Nacional de Formación Política y la siempre bien recibida plataforma Morenflix, que es igual a la otra, pero en Chairo. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias, Yasmín Ugalde, muchas gracias a la diputada por habernos acompañado en este cuarto grado. Nos vemos muy pronto, que descansen, buenas noches, cuídense mucho. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.